Doña Beatriz, a sus 72 años, era la personificación de una fe serena y un espíritu gentil que iluminaba la vida de cuantos la conocían. Abuela cariñosa y vecina siempre dispuesta, su presencia en la comunidad era sinónimo de amabilidad, de una devoción tranquila y de una mano extendida para quien necesitara consuelo o ayuda. Su fe religiosa no era de grandes aspavientos ni de proclamas públicas, sino una columna vertebral invisible, una fuente callada pero inagotable de fortaleza interior, de paz y de una esperanza apacible que la hacía creer firmemente en la bondad fundamental del mundo y en la existencia de un poder superior, amoroso y sabio, que guía y protege los destinos de sus hijos, incluso en los momentos más oscuros. En el universo paralelo de la ciencia médica, el doctor Fernando Morales, un ginecólogo-oncólogo de 50 años, se movía con la seguridad que le conferían su vasta experiencia y su mente eminentemente analítica. Respetado en su campo por su pericia quirúrgica y su enfoque rigurosamente basado en la evidencia científica, el doctor Morales era un profesional de trato compasivo y dedicado, pero su formación y su práctica diaria lo inclinaban a confiar primordialmente en los datos, las estadísticas frías y los protocolos médicos probados y validados. Era meticuloso hasta el extremo en sus diagnósticos y planes de tratamiento, buscando siempre el mejor resultado posible para sus pacientes dentro de los límites, a veces estrechos, que la ciencia médica actual le ofrecía. El día en que los caminos de doña Beatriz y el doctor Morales se cruzaron, una sombra ominosa comenzó a cernirse sobre la tranquila vida de la anciana. Un sangrado posmenopáusico persistente, un síntoma que Beatriz inicialmente intentó minimizar, la llevó finalmente, instada por sus preocupados hijos, a la consulta del especialista. Tras una serie de exámenes exhaustivos y una biopsia que confirmó los peores temores, el doctor Morales se encontró en la difícil tesitura de comunicar un diagnóstico desolador: cáncer de endometrio. Y no un cáncer incipiente, sino una enfermedad en etapa avanzada, un estadio 3 o 4, o quizás un subtipo histológico particularmente agresivo, lo que oscurecía aún más el pronóstico. El impacto de la noticia fue, para doña Beatriz y su familia, un golpe devastador, un mazazo que resquebrajó la serenidad de sus días. Se enfrentaba de repente a la perspectiva aterradora de tratamientos invasivos, a la necesidad de una cirugía mayor como una histerectomía radical y a la altísima probabilidad, según las estadísticas que el doctor Morales le presentó con honestidad profesional, pero con pesar en el alma, de un desenlace desfavorable a corto o mediano plazo. El miedo ancestral a la muerte, al sufrimiento físico prolongado y sobre todo a la idea de dejar a sus seres queridos sumidos en el dolor, la embargó con una fuerza desconocida. Sin embargo, su fe, esa compañera silenciosa de toda una vida, aunque puesta a prueba como nunca, antes no se quebró, se tensó, sí, pero resistió. Doña Beatriz, con una entereza que sorprendió al propio doctor Morales, escuchó el diagnóstico y el plan de tratamiento propuesto. Se entregó al cuidado médico con una confianza notable en la ciencia y en la pericia del doctor, pero, simultáneamente, se aferró a su fe con una intensidad renovada, con la convicción profunda de que no estaba sola en esta batalla. Su comunidad parroquial y su extensa familia, conmovidas por la noticia, se unieron de inmediato en cadenas de oración, creando una red invisible pero poderosa de apoyo espiritual que la arropaba y la sostenía. El doctor Fernando Morales, por su parte, procedió con el rigor científico que lo caracterizaba. Elaboró un plan de tratamiento agresivo, combinando cirugía, quimioterapia y radioterapia, consciente de que las posibilidades de éxito eran limitadas,
pero decidido a ofrecerle a doña Beatriz la mejor oportunidad que la medicina moderna pudiera brindarle. Aunque respetaba profundamente las creencias religiosas de sus pacientes, su mente científica no contemplaba fácilmente la idea de milagros en el contexto clínico. Había sido testigo a lo largo de su carrera de algunas recuperaciones notables e inesperadas, pero tendía a atribuirlas a la variabilidad biológica inherente a cada organismo, a la eficacia afortunada de ciertos tratamientos en casos específicos, o simplemente a esas raras desviaciones que se encuentran en la cola de la curva estadística. El tratamiento de doña Beatriz comenzó, y con él un arduo camino lleno de pruebas físicas y emocionales. La cirugía fue extensa y compleja, una histerectomía radical con linfadenectomía para intentar eliminar la mayor cantidad posible de tejido tumoral. La recuperación inicial fue lenta y dolorosa, marcada por la debilidad y las molestias postoperatorias. Beatriz, sin embargo, enfrentaba cada nuevo día con una paciencia y una serenidad que infundían una extraña calma en quienes la rodeaban, incluyendo al personal de enfermería, que comentaba en voz baja la paz que irradiaba aquella anciana a pesar de su grave estado. Luego llegaron los ciclos de quimioterapia, con su cortejo de efectos secundarios, las náuseas, la caída del cabello, la fatiga extrema que la postraba en cama durante días. Hubo momentos de profunda debilidad, de un dolor físico que parecía insoportable, de un desaliento que amenazaba con robarle la esperanza. Su fe, aunque seguía siendo su ancla más firme, también sacudida en ocasiones, como un barco en medio de la más violenta de las tempestades. Se preguntaba, en la soledad de sus noches de insomnio, por el sentido de tanto sufrimiento, pero siempre, de alguna manera, encontraba consuelo en la oración, en la lectura de sus textos sagrados o en una sensación inexplicable de paz interior que la invadía en los momentos de mayor tribulación. Su habitación en el hospital y más tarde en su hogar durante los periodos de recuperación entre ciclos se convirtió en un pequeño santuario de esperanza. Las visitas de sus hijos y nietos, las llamadas de sus amigas de la comunidad, las misas que se ofrecían por su salud, todo ello tejía un manto de amor y fe que la envolvía. Y ella, a su vez, a pesar de su propia gravedad, a menudo se convertía en una fuente de consuelo para otras pacientes que conocía en la sala de quimioterapia, compartiendo una palabra de aliento, una sonrisa cansada pero genuina, una oración susurrada. Mientras tanto, el doctor Fernando Morales seguía de cerca la evolución de Beatriz con la objetividad de un científico y la preocupación de un médico comprometido. Los primeros resultados de los tratamientos no eran especialmente alentadores. La respuesta a la quimioterapia parecía ser parcial y en algunos momentos incluso surgieron complicaciones graves, infecciones oportunistas que debilitaron aún más su frágil organismo, llevando al equipo médico y a la familia a temer lo peor en más de una ocasión. El doctor Morales, con la honestidad que lo caracterizaba, preparó a la familia para un desenlace que parecía cada vez más inevitable según los cánones de la medicina. Fue entonces, en uno de los momentos más críticos, cuando Beatriz se encontraba especialmente frágil y las esperanzas médicas flaqueaban visiblemente, que algo inesperado comenzó a suceder. De forma progresiva, casi imperceptible al principio, pero luego con una evidencia que desafiaba toda lógica médica, la condición de doña Beatriz empezó a mejorar de una manera asombrosa. Las infecciones se dieron con una rapidez inusual. Sus niveles de energía comenzaron a aumentar levemente y una nueva luz pareció encenderse en sus ojos cansados.
Las pruebas de imagen posteriores, realizadas para evaluar la progresión de la enfermedad antes de tomar decisiones sobre posibles tratamientos paliativos, arrojaron resultados que dejaron perplejo al doctor Morales y a todo su equipo. Donde esperaban encontrar un avance del tumor o, en el mejor de los casos, una estabilización precaria, hallaron una regresión tumoral significativa, mucho mayor de la que se podría haber anticipado con los tratamientos administrados. Algunos nódulos metastásicos habían disminuido drásticamente de tamaño, e incluso algunos parecían haber desaparecido por completo. El doctor Fernando Morales, hombre de ciencia y de datos, revisó una y otra vez los estudios, las placas, los informes de patología. Buscó posibles explicaciones científicas. Quizás una mutación particular en el tumor de Beatriz que la hacía excepcionalmente sensible a un fármaco específico. Una respuesta inmunológica inusual y extraordinariamente potente de su propio organismo. Consultó con colegas, revisó la literatura médica en busca de casos similares. Si bien existían casos de respuestas excepcionales, la magnitud y la rapidez de la mejoría de Beatriz, partiendo de un pronóstico tan sombrío y de un estado general tan deteriorado, se sentían más allá de una simple anomalía. Estadística favorable. Había un elemento de gracia, una cualidad de intervención inexplicable que flotaba en el aire cada vez que se discutía su caso. La recuperación postoperatoria de Beatriz, que inicialmente había sido tan ardua, también tomó un giro inesperado, acelerándose de una manera que desafiaba las expectativas médicas para una paciente de su edad y con su historial clínico. Las heridas cicatrizaron limpiamente, recuperó la movilidad con sorprendente celeridad, y los efectos secundarios de los tratamientos residuales parecieron atenuarse de forma notable. Su vitalidad regresaba día a día, como una planta que, tras una larga sequía, recibe una lluvia milagrosa y vuelve a erguirse hacia el sol. Doña Beatriz no solo sobrevivió contra todos los pronósticos iniciales, sino que recuperó su calidad de vida en una medida que parecía imposible tan solo unos meses atrás. Volvió a su hogar, a su jardín, a las pequeñas rutinas que tanto amaba. Su sonrisa serena volvió a iluminar su rostro, y aunque las huellas de la batalla librada eran visibles en su cuerpo, su espíritu parecía haber renacido, más fuerte, más luminoso, más agradecido que nunca. El doctor Fernando Morales, al revisar el caso completo de doña Beatriz en una de sus últimas consultas de seguimiento, no pudo evitar sentir una profunda humildad. Los resultados médicos eran innegables. La enfermedad estaba en remisión completa y la recuperación de Beatriz era extraordinaria. Con una honestidad ennoblecida, admitió ante Beatriz y su familia que los resultados obtenidos superaban con creces lo que la ciencia médica, basada en la evidencia y las estadísticas, habría predicho para su situación específica. Doña Beatriz, le dijo con una mezcla de asombro y respeto en la voz, su caso nos ha enseñado mucho. Hay cosas que la medicina aún no puede explicar completamente. La nueva vida de Beatriz fue un testimonio viviente de gratitud y alegría renovadas. Cada amanecer era un regalo, cada actividad cotidiana, una celebración. Se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de esperanza para otros enfermos en su comunidad, para personas que enfrentaban diagnósticos difíciles y que encontraban en su historia una razón para no perder la fe. Su experiencia se difundió de boca en boca y muchos la veían como una prueba tangible de que los milagros, ya fueran interpretados como una intervención divina directa, como la manifestación de la inmensa fuerza del espíritu humano o como una conjunción inexplicable y afortunada de factores, realmente eran posibles.
El doctor Fernando Morales, aunque seguía siendo un hombre de ciencia, un profesional riguroso y apegado a los datos, experimentó una transformación sutil pero profunda en su perspectiva. Continuó ejerciendo la medicina con la misma dedicación y pericia, pero ahora, cuando narraba la historia de doña Beatriz a sus colegas más jóvenes o a estudiantes de medicina, siempre con el debido respeto a la privacidad de su paciente, lo hacía con un dejo de maravilla en la voz, con una mayor apertura a los misterios insondables de la sanación y a la complejidad del ser humano. La experiencia con Beatriz no lo convirtió en un predicador de milagros, pero sí sembró en su corazón de científico una semilla de humildad ante lo inexplicable. Los temas fundamentales que emanan de esta conmovedora historia son múltiples y profundos. La posibilidad de los milagros y de lo inexplicable en la medicina se erige como el tema central, invitando a una reflexión sobre los límites del conocimiento científico y la existencia de dimensiones de la realidad que quizás trascienden nuestra comprensión actual. La fe y la esperanza contra todo pronóstico se revelan como fuerzas poderosas, capaces de sostener el espíritu en las pruebas más duras y quizás de influir de maneras misteriosas en el proceso de curación física. La humildad de la ciencia es otra lección importante, el reconocimiento de que la medicina, a pesar de sus impresionantes avances y su capacidad para aliviar el sufrimiento, no tiene todas las respuestas ni puede controlar todos los desenlaces. Hay un espacio para el misterio, para lo que aún no comprendemos, y esa conciencia de los límites es paradójicamente lo que impulsa a la ciencia a seguir avanzando. La gratitud y la celebración de una segunda oportunidad en la vida impregnan la actitud de doña Beatriz tras su recuperación. Su historia nos recuerda el valor inmenso de cada día, de cada momento de salud y bienestar, y la alegría profunda que surge de vivir plenamente después de haber enfrentado la posibilidad de la muerte. El poder del espíritu humano, esa capacidad inherente de resiliencia, de lucha y de sanación que reside en lo más profundo de las personas, se manifiesta de manera elocuente en la travesía de Beatriz. Finalmente, la transformación a través de la adversidad es un tema que toca no solo a la paciente, sino también a quienes la rodean, especialmente al doctor Morales. Una experiencia cercana a la muerte o el ser testigo de un evento tan extraordinario puede cambiar profundamente la perspectiva de la vida, abriendo la mente y el corazón a nuevas posibilidades y a una apreciación más profunda de la complejidad y la belleza del misterio de la existencia. La historia de doña Beatriz y el doctor Fernando busca, ante todo, tocar el corazón de la audiencia, conmoverla e invitarla a considerar la posibilidad de lo milagroso en un mundo que a menudo parece dominado exclusivamente por la lógica fría y la razón científica. No pretende imponer una creencia específica, sino más bien abrir un espacio para la maravilla, para la esperanza y para la fe en que, incluso en las circunstancias más oscuras y desesperadas, pueden ocurrir cosas extraordinarias e inexplicables. El espectador debería sentirse al final de esta narración conmovido en lo más hondo, con una chispa de esperanza renovada en el alma y quizás, solo quizás, un poco más dispuesto a creer en el poder transformador de lo intangible, en la fuerza indomable de la fe y en la belleza serena de los misterios que aún nos rodean y nos invitan a mirar más allá de lo evidente. La historia de Beatriz, sin duda, nos hará creer en los milagros, o al menos en la maravillosa posibilidad de que existan,